Esto quiere decir que vamos a ir viendo lo que es patología de vagina, de ovarios. Bien, primero hacer un recuerdo anatómico, ¿no? Que ya lo hemos hecho en nuestro recordatorio, que la vagina sigue un trayecto inferior y anterior, ¿no? Desde el cérvix, entre la vagina y el recto. Mm, Hemos visto que la mejor manera de reconocer lo que es la vagina es encontrar la línea media hiperecogénica, ¿no? Terminando el cérvix. Así es como la reconocemos. A veces puede contener imágenes puntiformes que son presencia de gas, que es normal, o simplemente una línea hiperecoica al corte longitudinal. Con una ecografía transabdominal lo estamos observando de mejor manera. Por vía transvaginal ya estamos ingresando por la vagina y ya no es posible, ¿no? Se muestra como una estructura de forma tubular, hipoecoica, colapsada, con una línea ecogénica, que es la mucosa. Habíamos visto que en patología de útero, ¿no? Y al mismo tiempo está asociado con malformación congénita de la vagina. La más frecuente del tracto genital es el himen imperforado, con el consiguiente hematocolpos. Hematocolpos quiere decir que es la distensión de la vagina producto de acumulación de colección hemática, ¿no? La ecografía a veces permite caracterizar si existe o no masas vaginales, si existe o no presencia de quistes, que son imágenes redondas de los conductos de Gardner, que son remanentes del extremo caudal del conducto mesonéfrico. Y a veces sí se forman como masas simples o múltiples a lo largo de las paredes de la vagina y son las lesiones más frecuentes que vamos a encontrar y motivo de consulta también. Si en la vagina observan imágenes redondas en la vagina, porque lo tienen que ya diferenciar del cervix, pues son los quistes del conducto de Gardner. También tiene su diagnóstico diferencial, ¿no? Con los quistes paraureterales, ¿no? Lesiones paraureterales. Y hay que saber de conocerlo también. Muchas veces los vamos a encontrar estos quistes de manera incidental. A veces pueden ser pequeños y no mostrar síntomas. Y a veces pueden estar de gran tamaño y en ese momento sí se producen dolor, puede haber signos de inflamación, que sería el motivo de consulta. Pueden asociarse también alteraciones renales o ureterales. Al respecto, también existen lesiones sólidas que pueden estar en la vagina, pero son raras, ¿no? Entonces, lo primero que debemos pensar al ver alguna lesión sólida, que no es lo mismo que quística, son los neurofibromas. Entonces, para eso debemos tener bien definido lo que son quistes. Ya no podemos confundirnos una lesión sólida con un quiste, ¿no? Ya podemos hacer un diagnóstico ahí. Aquí estamos observando una imagen de útero donde se observa acúmulo de colección. Hasta aquí llega el cérvix, está totalmente abierto. La colección es hipoecoica, presenta nivel líquido-líquido. Es hematocolpos, no por himen imperforado. Otra imagen donde se observa el útero, cérvix.
no está involucrando útero, y aquí una colección, ¿no? Presenta refuerzo posterior, colección hipoecoica, que es el hematocolpos. Los quistes de Gardner, que también los podemos observar, hemos dicho en las paredes laterales de la mucosa vaginal. Imágenes redondas, anecoicas, que se presentan, ¿no? Incluso al momento de introducir el transductor transvaginal, podemos ir apreciándolo sin medir, ¿no? Sin introducir totalmente, sin tocar cervix. Diagnóstico diferencial con los conductos paraureterales, ¿no? Porque está la uretra, que es la relación más cercana. En la ecografía transabdominal, mucho mejor podemos observar lo que es la cavidad vaginal. Aquí está el útero, cervix, hasta aquí termina el útero, ¿no? Y después viene el conducto vaginal, en donde se observa una imagen redonda, anecogénica, con refuerzo posterior, que es el quiste de los conductos de Gardner. Al respecto, cabe mencionar que si les piden ecografías por diagnósticos de carcinoma de vagina, generalmente no se utiliza para hacer el diagnóstico de cáncer, ¿no? Pero puede tener un papel importante en la estadificación, lo mismo que es con los cáncer de cervix. Si es que hay alguna invasión de alguna masa a pared vesical, ¿no? En pacientes que han tenido histerectomía, debemos mencionar que existen, ¿no? Y pueden dejar a veces cervix, pueden dejar eh, una tercera parte del cervix, a veces que lo podemos confundir con masa, ¿no? Tenemos que diferenciarlo bien, lo que es la parte anterior, labio posterior del cervix para poder medirlo. También puede estar presente lo que es la cúpula vaginal o manguito vaginal también se llama, que debemos de medirlo, ¿no? El límite superior del manguito es 2 centímetros. Hasta 2,4 centímetros, por ahí también menciona la literatura. Nos vamos a lo que es el receso posterior, fondo de saco de Douglas, que es el fondo de saco, el reflejo más posterior e inferior de la cavidad peritoneal, localizado entre el recto y la vagina. El fornix posterior de la vagina va a estar estrechamente relacionado con el fondo de saco posterior y separado por la pared vaginal. Y el fondo de saco es un espacio potencial por su localización y es donde se acumula líquido intraperitoneal si existe alguna patología. Cuando tenemos líquido en fondo de saco de Douglas, siempre debo ir a husmear, ¿no? ¿De dónde puede provenir ese líquido? Tengo que revisar espacio de Morrison, tengo que revisar por si acaso hígado, un vistacito, riñones, ¿no? Si es que presenta dolor, todavía con más énfasis. Normalmente se dice que puede ser detectado hasta 5 ml de líquido por ecografía transvaginal. Ya la presencia de líquido sí es normal. Hemos visto que en ciertas ocasiones el ciclo menstrual, que ustedes tienen que saberlo, y es anecogénico, ¿no? El líquido en fondo de saco
es normal, asintomático. Cuando es relacionado con el ciclo menstrual. Puede ser la presencia de líquido por una rotura folicular. Normalmente estamos hablando de una rotura folicular también. Puede ser por en la fase menstrual también se acumula líquido, un aumento de la permeabilidad capilar de la superficie ovárica por estrógeno. De manera patológica podemos encontrar colecciones en una citis generalizada, cuando se observa el útero flotando totalmente, se observan los ovarios a los lados, sangre procedente del embarazo ectópico, roto, ¿no? O de un quiste hemorrágico, en donde se lo va a observar ya no anecogénico, se lo va a observar hipoecoico. Todo lo que es hipo, piensen que es hemático, de origen hemático. Puede haber también pus, resultado de una infección por un proceso apendicular que se está abscedando. Y la pus no se va a observar hipoecoico, ¿no? Se observa heterogéneo. Hipoecoico con áreas hiperecoicas, con puntos brillantes con reverberación. Así se observa el absceso. Puede haber también mucina, exudado maligno, ecos dentro del líquido. Ya es nuestro deber reportarlo. Puede ser seroso también, que puede ser fisiológico o patológico, ¿no? Si es anicogénico, entonces hay que pensar en algo ligero. Esta es una ecografía transvaginal con un transductor transcavitario, donde observamos el útero, fondo, cuerpo, cervix. Está midiendo acá el endometrio. Lo que rescatamos aquí es la parte del fondo de saco de Douglas, donde es, hemos dicho, un lugar donde se van a acumular las colecciones que pueden haber en la cavidad abdominal. En este caso no hay colecciones. Si ven una imagen aquí blanca como esta, es intestino, ¿no? Muchas veces han puesto masa los doctores, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya sabemos cómo es un intestino lleno de gas. Esta imagen igual la van a ver aquí atrás, porque está con intestinos en la parte posterior, ¿no? Entonces hay que esperar si hay movimiento, pues entonces más seguridad. Esta es por vía transabdominal, la vejiga, útero, cervix, endometrio y en la parte posterior presencia de líquido. Puedo medir volumen, hago un corte longitudinal, un corte transversal, ya tengo el volumen para deportarlo. Mucha ganancia aquí, ¿no? Acá tenemos, este es en un embarazo ectópico, transvaginal, la ecografía, se observa cervix y colección hipoecoica en fondo de saco de Douglas. Estamos viendo, ya es hemoperitoneo. Bien, continuamos entonces con lo que es ovario. Los ovarios hemos dicho que se encuentran en la fosita ovárica en pacientes nulíparas. Se ubican lateralmente o en posición posterolateral con respecto al útero y en anteflexión en la línea media. Cuando el útero está a un lado de la línea media, también hemos dicho que la lateralización del útero es como una variante de la normalidad. El ovario contrario suele estar por encima del fondo uterino. Cuando el útero se encuentra en retroversión, virando hacia atrás, los ovarios tienden a ubicarse en posición lateral y craneal.
cerca al fondo. La clave siempre va a ser encontrar el fondo para ubicar a los ovarios, ¿no? Siguiendo las trompas. Es lo más frecuente que podemos hacer para encontrar los ovarios, salvo casos excepcionales. A la ecografía, el ovario normal va a tener una ecoestructura ovalada, hipoecoica, con presencia de imágenes redonditas anecogénicas, que son los folículos, en la corteza, alrededor del ovario, bien definidos. Estos ovarios van a ir cambiando también con el ciclo ovárico y con la edad. Durante la fase de proliferación, muchos folículos que están estimulados por la hormona eh, folículo estimulante y la hormona luteinizante se van a desarrollar y aumentan de tamaño, ¿no? Hasta el día 8 y 9 del ciclo menstrual, como hemos dicho, que incluso pueden medir entre 20 a 25 milímetros de diámetro en la ovulación. Y el resto se hacen atrésicos. Tenemos posteriormente, haciéndonos de acuerdo, ¿no? El quiste folicular, que se forma cuando el líquido de uno de los folículos no dominantes no se reabsorbe. Tenemos también el cuerpo lúteo, como lo habíamos dicho, e incluso la presencia de focos ecogénicos alrededor del ovario que también están dentro de la normalidad. Estos foquitos ecogénicos generalmente son normales, miden entre 1 a 3 milímetros, no proyectan sombra porque son muy pequeñitos para proyectar sombra, generalmente menos de 2 no da sombra. Normalmente son múltiples, ubicación cortical en la periférica y no indican una enfermedad subyacente, por lo que su hallazgo nos requiere más estudios. Estos son los focos ováricos ecogénicos, donde se observa eh, ovario acá, ovalado, con puntitos hiperecoicos, ¿no? No da sombra totalmente. Aquí también en la corteza, focos hiperecogénicos, focos ováricos ecogénicos, que es una variante de la normalidad. Tenemos también lo que es el ovario postmenopáusico, los cuales después de la menopausia, los ovarios antes de no haber ya estímulo hormonal, entonces los ovarios van a llegar a hacerse más pequeños, se van a atrofiar. Y no, normalmente no deben haber folículos, deben desaparecer. Y si no hay folículos y se atrofian, el tamaño del ovario va disminuyendo con el paso de los años. Es decir, que va a ser mucho más difícil encontrarlos por una ecografía. Mucho más difícil una ecografía transabdominal. Al realizar la ecografía, nosotros podemos confundir con un asa intestinal. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Buscar movimiento intestinal para salir de dudas. Por lo tanto, el estudio por ecografía tiene que ser de forma muy detallada para tratar de encontrar. Es un poco más difícil. Normalmente el volumen del ovario es entre 1.2 a 5.8 cc. Cuando el tamaño del ovario es más de 8 cc, ya es anormal. En las posmenopáusicas, que eso quede claro. Entonces, sí o sí los tenemos que encontrar pequeños. Si el volumen es más grande, ya hay algo anormal ahí.
Acá tenemos un ovario ovalado, isoecoico, sin folículos, ¿no? Y está atrófico. Eso es lo que estamos esperando. La ausencia de útero también va a influir en la ubicación, por lo tanto va a ser mucho más difícil ubicarlos. Pueden estar entre las dos intestinales, ¿no? O sea, mucho más difícil. Aquí otro ovario, ovalado, homogéneo, ya no presenta folículo. Si no encontramos un ovario, debemos buscar, ¿no? Más o menos las referencias anatómicas y mencionar que en su topografía no hay imágenes patológicas. Porque debe haber algún quiste, entonces sí sería un poco más fácil de encontrarlo, ¿no? De todas maneras, siempre hacer una búsqueda por vía transabdominal y transvaginal en esos casos donde no se encuentre el ovario. Los quistes postmenopáusicos. Los quistes simples se van a observar hasta en un 15% de los ovarios postmenopáusicos y no se relacionan con la edad. A veces es por un tratamiento hormonal también, ¿no? Por el tiempo transcurrido entre la menopausia y el tratamiento hormonal. Se observan mejor por ecografías transvaginales por la alta resolución que presentan y en pacientes histerectomizadas o con ovarios muy superiores. Los quistes postmenopáusicos se van a caracterizar por ser también redondos, anecoicos con refuerzo posterior, pero los están relacionando con malignidad cuando miden más de 5 milímetros. Cuando son menores de 5 milímetros, todavía tienen cierto grado de benignidad según la literatura. Ya la presencia de imágenes en su interior, por ejemplo, tabiques o componentes sólidos, entonces incrementa el riesgo de que sean malignos esos quistes que hemos encontrado. Siempre hay que hacer seguimiento de los quistes que estamos encontrando, si son menos de 5 centímetros, y si estos crecen más, entonces puedes hacer la intervención quirúrgica por el riesgo de malignidad. El quiste postmenopáusico, ¿no? Se lo observa como cualquier otro quiste que hemos observado. En este caso estamos observando un quiste de 7 centímetros que no contiene ecos internos ni tabiques. No hay cambio de tamaño en 4 años, entonces se lo cataloga como benigno. Empezamos con las lesiones no neoplásicas del ovario. Entre estos vamos a tener los quistes funcionales, quiste hemorrágico, síndrome del resto ovárico, quistes paraováricos, quistes peritoneales de inclusión, endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, torsión de ovarios y edema masivo de ovarios. Los quistes funcionales. Estos quistes pueden ser foliculares, de cuerpo lúteo o quistes de caluteína. Los quistes foliculares se van a producir cuando un folículo maduro no ovula. Este no involuciona.
Estos folículos normales pueden variar desde unos milímetros hasta 2,5, incluso hasta 3 centímetros de diámetro. Entonces hay que hacer seguimiento cuando estamos encontrando estas imágenes, que puede ser un quiste folicular, ese sería el diagnóstico, y hacemos control más o menos a inicios de su ciclo menstrual, ¿no? Más o menos al quinto día del ciclo menstrual, para corroborar que realmente sea un quiste folicular, porque lo que se espera es que se absorba. Estos folículos generalmente son unilaterales, ¿no? No presentan síntomas y se encuentran de manera accidental o una exploración de rutina. Y los quistes foliculares generalmente evolucionan espontáneamente, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Control el día 5, el día 4 de su ciclo menstrual para salir de dudas. Tenemos a los quistes del cuerpo lúteo, que se pueden identificar en ecografía como una estructura hipoecoica o isoecoica dentro del ovario. Este generalmente en su interior tiene ecogenicidad disminuida, ¿no? Hipoecoica, o a veces puede ser isoecoica también, de pared gruesa. La pared gruesa del folículo tiene un aspecto dentado, a manera de estrella alrededor. Y si le ponemos nosotros Doppler color, va a tener un aumento en la vascularización, como en anillo de fuego, lo llaman. El cuerpo lúteo suele involucionar debido al fallo en la reabsorción o excesivo sangrado dentro del cuerpo lúteo. Entonces, lo que se recomienda es usar el término de cuerpo lúteo y no quiste del cuerpo lúteo, ¿no? Salvo que esta imagen sobrepase los 4 o 5 centímetros de diámetro, en donde sí lo vamos a poder nombrar como quiste del cuerpo lúteo. Mientras tanto es un cuerpo lúteo y ya. Mientras tanto, los quistes de cuerpo lúteo van a ser menos frecuentes que los quistes foliculares, pero tienen más síntomas. El principal síntoma va a ser el dolor. Generalmente son unilaterales y son más propensos, más delicados a sangrar y romperse. El tamaño máximo que puede alcanzar son de 8 en el embarazo, ¿no? Entre 8 a 10 semanas. Incluso hasta las 16 semanas, estos quistes de cuerpo lúteo pueden desaparecer, o sea, tendrían que desaparecer, ¿no? Entonces, si es que haya un quiste que persiste, tenemos que mencionar que ese sí ya es un quiste, ¿no? Mientras tanto, antes de las 16 semanas, si encontramos una imagen redonda, anecoica, que mide, no sé, 4 o 5 centímetros, generalmente son los quistes de cuerpo lúteo que tienen que involucionar antes de las 16 semanas. Aquí lo vamos a observar. Este es el signo del anillo de fuego. Estamos usando Doppler. Solo con Doppler se puede observar. Halo de fuego o anillo de fuego. Tenemos aquí una imagen de ovario por donde estoy yendo con la flechita. Todo es el borde del ovario. Y en su interior, en la parte periférica, tenemos a los folículos. En un lado, una imagen de bordes mal definidos, pared gruesa, de aquí hasta aquí, con centro hipoecoico. Entonces, este acaba de ser expulsado el óvulo y ha quedado cierto grado de hemorragia. Ponemos Doppler poder y se va a pintar toda la pared.
Entonces, esto ya se llama signo del anillo de fuego, compatible con un cuerpo lúteo. Doppler energía o Doppler poder también se llama. Otra imagen de cuerpo lúteo con las paredes bien vascularizadas. Los quistes teca-luteína son mucho más grandes que los quistes funcionales. Al laboratorio existe concentraciones altas de HCG. Suelen aparecer en pacientes con enfermedad trofoblástica gestacional. O sea que si encontramos por ahí una mola, entonces tenemos que ir a buscar ovarios y vamos a encontrar estos quistes teca-luteína. También en el síndrome de hiperestimulación ovárica como complicación del tratamiento para la infertilidad. En la ecografía vamos a observar que son generalmente bilaterales, ya lo cambian, ¿no? Ya la perspectiva con los quistes funcionales y todo. Van a tener múltiples cavidades, van a haber ovarios de gran tamaño, los cuales pueden sufrir hemorragia y ruptura. Bien característicos, ¿no? Aumento de tamaño. Esto siempre tiene que ir de la mano con el diagnóstico de enfermedad trofoblástica. No es ponerle nomás quistes de teca-luteína a cualquier ovario, ¿no? Tenemos que hacer también diagnóstico diferencial con los ovarios poliquísticos en este caso. Entonces, tenemos un embarazo molar. Nos vamos a los ovarios y encontramos estas imágenes, ovarios aumentados de tamaño con múltiples imágenes. Entonces, son quistes teca-luteína. Aumentados de tamaño, embarazo molar, múltiples quistes y existe una cavidad entre los dos ovarios con presencia de líquido. Otro ejemplo, quistes de teca-luteína, imágenes grandes, anecogénicas. Continuamos con los quistes hemorrágicos. La hemorragia interna se va a producir en ambos tipos de quistes funcionales, ¿no? Aunque es mucho más frecuente en los quistes de cuerpo lúteo. Las mujeres con quistes hemorrágicos van a presentar dolor pélvico de inicio agudo. Van a encontrarse diferentes tipos de presentación de los ovarios, ¿no? Por el aspecto que existe con el paso de los días, el acúmulo de la sangre o la hemorragia que se encuentra dentro de la cavidad. Va a depender mucho la ecogenicidad del inicio de la hemorragia, cuánto tiempo ha durado, cuándo le estamos realizando la exploración. Vamos a observar mucho mejor con ecografías transvaginales y se van a observar generalmente hipoecogénicos homogéneos. O puede haber también una imagen sólida que es la presencia del coágulo. También pueden observarse presencia de ecos internos de bajo nivel, ¿no? O sea, es hipoecogénico. Pero debemos hacer diagnóstico diferencial con los endometriomas también. Un quiste hemorrágico se parece mucho al endometrioma, pero lo que lo hace diferente es los síntomas, la clínica, que deberán explicarlo luego ustedes. A medida que se va hemolizando el coágulo, entonces la presentación de estas imágenes de quiste hemorrágico van a ser mucho más complejas. Puede haber un patrón reticular, puede haber líneas reticulares imbricadas una con otra, que pueden ser también correspondientes a bandas de fibrina.
Debemos usar el Doppler para salir de dudas que no tenga vascularización esos tabiques. Así también van a cambiar de ecogenicidad de acuerdo al tiempo que está pasando y al cual nosotros estamos observando. En este caso estamos mostrando una imagen de ovario también con presencia de, en su interior, una imagen redondita, en donde se observa al Doppler que no hay vascularización interna. Si hubiera vascularización interna, estaríamos hablando de una lesión sólida, pero en este caso no tiene vascularización, por lo tanto, es líquido, es hemorrágico. Este es un tipo de presentación muy frecuente, que es el patrón reticular de ecos internos, que se asemejan como tabiques dentro del quiste. Aquí sí tenemos que usar el Doppler porque debemos ver si es que existe vascularización o no en la presencia, en esas lesiones que son como tabiques. Ya la presencia de vascularización nos va a decir que es maligno o que es algo sólido. Sin embargo, si solamente encontramos vascularización periférica, estamos hablando de hemorragia nada más. Acá estamos observando cómo el coágulo se va dividiendo, ¿no? Se está detrayendo parte coágulo y en parte fibrina. Esta es una variación en la detracción del coágulo, que parece ser una masa sólida, ¿no? Pero le ponemos Doppler y va a estar la señal negativa, ausente, que nos va a apoyar a la naturaleza benigna de esta lesión. Síndrome del resto ovárico, o también se llama ovario remanente, que van a ser infrecuentes. Se van a observar masas quísticas en alguna paciente que se ha hecho tratamiento quirúrgico, una oforectomía bilateral, pero encontramos un quiste. Ese es entonces el síndrome del ovario, del resto ovárico. El tejido residual se va a hacer, puede hacerse funcional o producir también dolor pélvico. Es decir, que al momento de la extirpación de los ovarios ha quedado una pequeña parte, un pequeño tejido de ovario como resto. Podemos encontrar pequeñas imágenes, grandes quísticas o complejas también. El cáncer de ovario puede originarse de un resto ovárico también. Hay que hacer control. Acá estamos observando una imagen a manera de tabicada, donde se observa pedazo de tejido ovárico y se han formado múltiples quistes alrededor. Poco difícil de hacer el diagnóstico diferencial podemos hacer con, eh, no sé, un quiste mucinoso, que ahorita lo vamos a ver, que se parece mucho a esto. Los quistes parováricos son los más fáciles de encontrar, y mejor dicho, de hacer diagnóstico, ¿no? Porque estos son masas que se encuentran al lado del ovario. Si no los encontramos al lado del ovario, pues no son paraováricos. Quiere decir que están paralelos al ovario.
Pueden estar en el ligamento ancho, habitualmente son de origen mesotelial o paranesonéfrico, y en raras ocasiones de origen mesonéfico. Se observan en cualquier edad, pero más frecuentes en la tercera, cuarta década de la vida. Son pequeños, pero pueden variar de tamaño. Y en la ecografía vamos a ver la imagen típica de quistes. No van a tener cambios cíclicos con el ciclo menstrual y generalmente se ubican por encima del fondo uterino. A veces por presencia de hemorragias sí puede haber ecos internos y presenta también lo que es torsión y ruptura. De acuerdo también al tamaño, es la gravedad. Más grandes, más riesgo de torsión. Entonces, nuestro diagnóstico ecográfico va a estar hecho cuando encontremos a un quiste al lado del ovario, pero no dentro de él, sino que va a estar separado. Por vía transvaginal tenemos un ovario completamente normal, con presencia de 3 folículos en este corte, y paralelo a este, una imagen redonda, definida, anecoica, pues ya tienen el diagnóstico, no está dentro del ovario, está al lado. Quiste parovárico. No siempre vienen así, a veces vienen como pegados en su polo, negritos de 5 milímetros incluso. Otra imagen tenemos acá donde se puede observar claramente el ovario, o sea, esta es la imagen que deberíamos de obtener. El pequeño ovario y al lado el quiste. Acá también ovario y quiste. Si yo en la imagen solamente saco el ovario o el quiste, mejor dicho, no estaría representando de manera adecuada la presencia de un quiste que se encuentra al lado del ovario, ¿no? Entonces, esta es la imagen que yo sí o sí tengo que obtener para hacer el diagnóstico de paro ovárico. Los quistes peritoneales de inclusión se van a observar sobre todo en mujeres premenopáusicas con antecedentes de cirugía abdominal previa, pero también se ha descrito en pacientes con historias de traumas, enfermedad pélvica inflamatoria o endometriosis. En pacientes con adherencias peritoneales, el líquido puede acumularse dentro de las adherencias y englobar los ovarios formando una gran masa anexial. A la clínica vamos a observar la presencia de dolor y una masa pélvica. A la ecografía, la masa en los añejos quística con múltiples cavidades de bordes bien definidos también. Y el diagnóstico va a ser un ovario intacto entre tabiques y líquido peritoneal. El diagnóstico diferencial debemos hacerlo con quistes paroováricos, hidrosalpinx. Quistes paroováricos que son habitualmente redondos o ovalados y no se asocian con antecedentes de cirugía, por ejemplo, ni trauma o inflamación. Y el hidrosalpinx se van a mostrar como estructuras tubulares y ovaladas con pliegues que con frecuencia son visibles, y el ovario se va a mostrar como fuera de la estructura quística. Entonces es importante hacer un diagnóstico preciso y han visto que por los antecedentes nosotros podemos llegar a la conclusión de un quiste peritoneal de inclusión, que generalmente no tiene potencial maligno. Acá lo tenemos, una ecografía transvaginal en donde muestra áreas quísticas múltiples rellenas de líquido con tabiques lineales que representan
adherencias fijadas al ovario. Aparenta un ovario atrapado, ¿no? Como si tuviera telarañas, una red de telarañas. Puede ser confundido con la porción sólida del tumor rodeado de tabiques. Este es el signo que está más presente en la presencia de quistes peritoneales de inclusión, que es el signo de la tela de araña. Acá estamos observando una ecografía transabdominal, paciente de 17 años, con antecedentes de quistectomía por cisto, adenofibroma gigante de ovario, en donde se observa colección anecogénica que rodea el lado interno del ovario derecho y se localiza en el espacio de Douglas, ¿no? Es libre y el ovario. Endometriosis. La endometriosis se define como la presencia de tejido endometrial funcionante fuera del útero. Vamos a observar con frecuencia en el ovario, en la trompa de falopio incluso, en el ligamento ancho, fondo de saco de Douglas, pero también se puede observar en cualquier punto del cuerpo, como por ejemplo la vejiga o el intestino. Hay variantes que son la forma difusa y la localizada. La localizada que vendría a ser el endometrioma. La forma difusa más frecuente consiste en implantes endometriales pequeños que afectan a las vísceras pélvicas y sus fijaciones ligamentosas. El endometrio ectópico va a responder a las hormonas, experimenta sangrado durante la menstruación, ocasionando una reacción inflamatoria local con adherencia. El endometrioma siempre va a venir de la mano con lo que es la presencia de dolor y relacionado con el ciclo menstrual. La forma localizada de la endometriosis viene representada de la misma manera, por imágenes redondas, quísticas, de pared regular y contenido hipoecoico. Son los típicos quistes de chocolate. Generalmente la endometriosis se relaciona con infertilidad. Se puede detectar un endometrioma a veces, incluso en pacientes embarazadas, ¿no? Se vienen distintas presentaciones. El endometrioma a veces viene sin síntomas. A veces son múltiples, pero pueden presentar diversos aspectos, desde quistes anecogénicos hasta tipo masas con degradación de los productos sanguíneos con el paso del tiempo, como hemos visto en los quistes hemorrágicos. Entonces, el diagnóstico diferencial tenemos que hacerlo con quiste hemorrágico. El típico aspecto a la ecografía es de una imagen quística bien definida, unilocular o multilocular, que contiene unos ecos interiores de bajo nivel, homogéneos y difusos. Se va a apreciar mucho mejor por ecografías transvaginales, como siempre, y los ecos internos de bajo nivel se aprecian de forma difusa por toda la masa o en porciones declives. Va a ver también otro tipo de presentación que es el nivel líquido, como estamos viendo ahí en las imágenes. Que es por la detracción, ¿no? del contenido hemático con el contenido fibrinoso.
Se va a confirmar por anatomía patológica. Puede haber también la presentación, ¿no?, de este foco hiperecoico como signo característico. Aquí tenemos otro tipo de presentación que son características homogéneas, también tiene nivel líquido-líquido, se asemeja mucho a lo que es el quiste hemorrágico. Otro tipo de endometriosis, donde se observa también retracción, lo que es el coágulo. Le ponemos Doppler y no tiene que haber vascularización. Síndrome del ovario poliquístico, lo más frecuente también que se nos va a topar en nuestra vida profesional. Es un trastorno complejo de la producción de estrógeno y andrógenos que tiene como consecuencia una anovulación crónica. Va a haber un desequilibrio hormonal, una producción anormal de estrógenos y progesterona. A la anatomía patológica vamos a encontrar ovarios con mayor número de folículos en varios estadios de la maduración y atresia, aumento de mayor concentración local de andrógenos que producen anomalía del estroma. Así también manifestaciones clínicas pueden ser como desde leves de hiperandrogenismo en mujeres delgadas que menstruan con normalidad, hasta el clásico que ya es la sintomatología mucho más marcada, que es el síndrome de Stein-Leventhal, que eso viene, ¿no?, con oligomenorrea, amenorrea, hirsutismo y obesidad. Los signos ecográficos van a ser unos ovarios aumentados de tamaño de manera bilateral que contienen múltiples folículos y un aumento en la ecogenicidad del estroma. Los folículos van a estar presentes como collar de perlas alrededor, ¿no?, en la parte de la corteza del ovario, pero pueden tener diferentes presentaciones de estos folículos en cualquier lugar del ovario. Podemos detectar con ecografías transvaginales pequeños folículos, ¿no?, desde incluso 2 milímetros hasta ya lo que ven. Sin embargo, no todas las mujeres presentan los signos ecográficos, no todos los signos. Por ejemplo, el volumen del ovario en un 30% de las pacientes va a ser normal, ¿no? Y lo que se ha visto como criterio es que sea más de 10 ml el volumen del ovario. Por eso yo siempre les hincho con eso de medir el volumen del ovario, porque tienen que justificar, fundamentar sus diagnósticos. Entonces, si es un ovario de menos de 10 milímetros, no lo excluye de un ovario poliquístico, ¿no? Hay que contar los folículos. Así también, los signos por ecografía pueden ser solamente en un ovario, no pueden ser unilaterales. El diagnóstico de ovario poliquístico, entonces, nos dice que debe haber 12 o más folículos que midan entre 2 a 9 milímetros de diámetro, o un aumento de volumen de ovario mayor a 10 cc. Entonces, el criterio más práctico es contar los folículos y medirlos. El más
pequeño que te parezca y el más grande, ¿no? Y así nos ahorramos el tiempo. La imagen por ecografía es mucho más fácil, mucho más sencilla de realizarla. Estas pacientes ya no vienen con cirugías, ¿no? Ya no vienen con otros síntomas más que eh, hirsutismo, obesidad, lo que hemos amenorrea B. Tenemos imágenes ovaladas con múltiples imágenes anecoicas definidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y solamente estamos hablando de un corte. Si hacemos un vacío de derecha a izquierda o de medial a lateral, vamos a encontrar seguramente mucho más quistecitos. Acá tenemos igual, a veces los ovarios pueden venir así redondos por la carga folicular o pueden venir también así ovalados, a veces conservan su forma por el aumento también del estroma, de la conicidad y múltiples folículos en la periferia. Este es el signo del collar de perlas. Y uno que otro folículo central, ¿no? Otra vez una mujer de 25 años, en donde se observa ovarios de tamaño, en el límite alto, en su eje mayor 38 milímetros, y múltiples folículos en la periférica. Diagnóstico ovario poliquístico. Torsión de ovario. Es una patología muy dolorosa que viene de manera urgente a la consulta. Este se debe a una rotación parcial o total del pedículo del ovario en su mismo eje. Por lo tanto, va a ocurrir una compresión de los vasos linfático y venoso que ocasiona una congestión y edema del parénquima del ovario y por lo tanto una pérdida final de la perfusión arterial y el consiguiente infarto. Podemos encontrar la torsión de ovario en pacientes desde la infancia y durante los años reproductivos. Muy raro después de la menopausia. Existe más riesgo durante el embarazo, ¿no? Porque en especial en pacientes que han tenido una hiperestimulación. A la clínica puede presentar la paciente un dolor intenso pélvico agudo, la palpación de una masa en la pelvis, náuseas, vómitos. Generalmente el lado más frecuente de presentación es el lado derecho, pero debemos hacer diagnóstico diferencial con apendicitis. Por el dolor, incluso puede haber líquido libre en cavidad en el mismo lado. Y la ecografía también es variable, ¿no? Depende también de la duración y el grado de afectación vascular. Puede haber un ovario aumentado de tamaño, folículos corticales, líquido libre en Douglas. Al Doppler va a haber una falta de la vascularización o deducción también de la vascularización. Y la presencia de flujo no va a excluir el diagnóstico. Por lo tanto, también nuestro signo que debemos observar muy detenidamente es el edema que va a presentar estos ovarios por la congestión que va a presentar, ¿no? Entonces van a ser ovarios de gran tamaño, hipoecoicos, heterogéneos, con folículos alrededor. Esta torsión también puede estar relacionada con la presencia de quistes o masas en el ovario, que lo hacen más predisponente todavía. Y generalmente son benignos. En mujeres postmenopáusicas, si es que hubiera
alguna masa también tiene mayor incidencia de malignidad con mayor frecuencia de necrosis del ovario por un diagnóstico muy tardío. Lo primero que tenemos que pensar en un dolor en fosas ilíacas, generalmente en adolescentes, pues es o apéndice o es una torsión de ovario. Esta es una ecografía transabdominal en donde está presentando a la paciente dolor agudo y observamos un quiste simple en una posición inusual, ¿no? Si se observa, está por encima de la vejiga. Debemos entonces em, hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Tenemos que reconocer dónde está la vejiga, porque nosotros erróneamente podemos decir que este quiste es la vejiga, y sí ha pasado, es muy frecuente ese error. Tienen que buscar la vejiga, apuntarle a hueco pélvico, como les he indicado, y ver si es o no esta imagen la vejiga. Y si pueden también hacer unas visualizaciones de lo que son los jets ureterales para también salir de dudas si se trata de quiste o de vejiga. Aquí tenemos otra imagen. Estamos viendo un ovario aumentado de tamaño, bizarro, heterogéneo, con áreas folículos en alguno que otro lugar, que puede estar simulando también un proceso apendicular. A Doppler color también puede haber presencia de vascularización, pero en mínimo, ¿no? Entonces no es un dato excluyente la presencia de vascularización, ¿no? Pero sí podemos mencionar que son ovarios con aumento de volumen de apariencia edematosa, ¿no? Y considerar una torsión ovárica. Con eso hemos dado muchas armas a los médicos. El edema masivo de ovario es una situación debida a una torsión parcial o intermedia del ovario que ocasiona una obstrucción linfática, pero no arterial en este caso, y se acompaña de una hipertrofia del ovario ocasionada por edema. Hay pocos casos descritos con ecografía, pero muestran una masa grande anexial de predominio multiquístico. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial, una torsión de ovario con un edema masivo de ovario. Ya las diferencias, ya las saben. Acá se observa una imagen ovalada de gran tamaño. Si se dan cuenta, este mide 10 milímetros, 10 centímetros de longitud y 64 de anteroposterior. ¿Cuánto mide un ovario normal? Pues 3 centímetros, ¿no? Por ahí va, esto ya está muy grande, incluso está por encima de lo que es la vejiga. Presenta 12 años, dolor pélvico, 3 semanas de evolución, no hay fiebre, el ovario derecho con 2 imágenes quísticas en su interior. Por acá podemos observar una imagen hiperecoica que es hemorragia de cuerpo lúteo en diferentes fases de evolución. Edema masivo de ovario. Hemos visto las partes, las neoplasias que no son, como dichas, ¿no? No son las patologías no neoplásicas, pero ahora vamos a ver las neoplasias de ovario. En esta parte es muy difícil hacer diagnósticos diferenciales, muy difícil de conocer tanto por su manera de presentación muchas de las patologías. Sin embargo, con que nosotros reconozcamos que no es un quiste simple, ¿no? Tiene tabiques, tiene vascularización en el tabique o tiene algo sólido en su interior y estamos haciendo mucho y le van a hacer más estudios para clasificar.
Entre las neoplasias vamos a tener entonces el cáncer de ovario, los tumores de superficie epiteliales estromales, tumores de células germinales, tumores estromales de los cordones sexuales, los tumores metastásicos. Nos vamos a lo que es el cáncer de ovario, que es la quinta causa de muerte por neoplasia en las mujeres, por lo tanto su diagnóstico es muy importante, es por lo que todas las mujeres deberían hacerse ecografía. Representa el 25% de todas las neoplasias ginecológicas, una incidencia en la sexta década de la vida. mm, Tiene mayor mortalidad su diagnóstico tardío. Entonces debemos hacer un diagnóstico precoz, hemos dicho, ¿no? Los factores de riesgo van a ser a mayor edad, nuliparidad, antecedentes de CA de mama, endometrio colon, antecedente de CA de ovario, historia de cáncer familiar. Es un factor mucho más importante, ¿no? La historia familiar se considera el riesgo más importante. Para la ecografía, entonces, ¿qué vamos a observar? La presencia de masa anexial. Van a ser lesiones con pared eh, irregular, gruesos, con presencia de tabiques. Van a haber nódulos, murales, elementos ecogénicos sólidos que van a representar malignidad. Si le hacemos Doppler y queremos ver cómo está el flujo, tenemos que tener que menos de 0,4 en un índice de resistencia nos va a diagnosticar como maligno en los vasos de esa lesión. El mejor método para el diagnóstico es la evaluación subjetiva de los signos morfológicos ecográficos. Es decir, hay que reconocer el patrón de presentación. Para esto se necesita experiencia, porque vienen en diferentes presentaciones las lesiones. Los tumores de superficie epiteliales estromales. Estos se van a presentar en un 65 a 75% de todos los tumores de ovario, entre el 80 al 90% de los cánceres de ovario. La diseminación es sobre todo a los ganglios para aórtico, abdominales. A veces podemos hacer diagnósticos solamente observando cerca de la columna vertebral. Hemos hecho un corte transversal y hemos observado a veces la columna con su sombra posterior. Encima de la columna se pueden observar imágenes ovaladas, hipoecoicas, homogéneas, que pueden ser compatibles con lo que son los ganglios, ¿no? A veces puede haber ya metástasis incluso en los estadios mucho más avanzados. Se pueden dividir estos tumores en 5 grandes grupos. Por la diferenciación epitelial, que son los serosos, mucinosos, endometrioide, células claras, células transicionales de Brenner. Este grupo de tumores van a venir de diferentes maneras de presentación. Por ejemplo, el cistadenoma seroso y el cistadenoma adenocarcinoma son los tumores más frecuentes y suponen el 30% de los tumores de ovario y el 50-70% de los cánceres de ovario. Los cistadenomas serosos representan el 25% de todas las neoplasias benignas y el cistadenocarcinoma ya es el 50% de las neoplasias malignas.
Los cistadenomas serosos tienen como unas masas quísticas, generalmente grandes, de pared delgada, uniloculares que pueden presentar tabicaciones. Esto es lo que lo hace un cistadenoma. Y los cistadenocarcinomas serosos son también grandes, normalmente se tratan de masas quísticas que contienen múltiples proyecciones papilares que surgen de las paredes y tabiques del quiste. Los septos y paredes pueden ser gruesos dentro de las loculaciones y también pueden haber material sólido ecogénico en su interior. También proyecciones papilares que pueden formar en la superficie del quiste y órganos circundantes, lo que fija a la masa. Y para parecer también asítico. Así se lo observa un cistadenoma seroso. Múltiples tabiques dentro de una masa quística. Y los tabiques son finos, menos de 1 milímetro. Cistadenoma seroso generalmente benigno. Aquí ya tenemos con tabiques más gruesos. Es importante el uso de Doppler en esta imagen. Otra presentación con presencia de nódulos murales. Ya saben con qué hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Esta es la presentación maligna, el cistadenocarcinoma seroso, en donde se observa ya irregularidad, heterogeneidad, imágenes quísticas, imágenes hiperecoicas asociadas a hipoecoicas, bordes irregulares y la presencia de esta masa con vascularización interna, todo irregular, que es una masa ya maligna, ¿no? Tenemos a los cistadenomas mucinoso y a cistadenocarcinoma mucinoso también. Los cistadenomas mucinosos suponen el 20-25% de las neoplasias benignas de ovario y los cistadenocarcinomas mucinosos alcanzan entre el 5 y 10% de todas las neoplasias malignas primarias de ovario. Generalmente vienen a las tercera o sexta década de la vida, pero pueden detectarse en personas jóvenes. A la ecografía vamos a encontrar en una primera instancia el cistadenoma mucinoso, que pueden ser masas quísticas enormes que miden entre 15 a 30 centímetros, que están ocupando la cavidad de la pelvis y abdomen, en su interior con presencia de tabiques y presencia de ecos de bajo nivel por el material mucoide que se presenta en áreas de declive. Pueden haber también proyecciones papilares que se ven con menos frecuencia. Cistadenocarcinomas mucinosos suelen ser masas quísticas grandes, multiloculares, con proyecciones papilares también, y material ecogénico. Son ecológicamente similares. Este es un cistadenoma mucinoso que también se parece a uno con signo en telarañas, ¿de acuerdo? Ahí tenemos un diagnóstico diferencial también. El cistadenoma mucinoso, que son imágenes múltiples quistes de gran tamaño, ¿no? Con un centro y tabiques eh, que se van proyectando desde el centro, contenido hipoecoico, contenido de bajo nivel también lo llaman, que es característico de estos cistadenomas, ¿no? Por presentar mucus. Aquí otra presentación. Este es un vasido que se está haciendo en el corte longitudinal donde se observa imagen bien definida, con múltiples quistes
tabicaciones y contenido hipoecoico en relación a mucina, mucus. Un cistadenocarcinoma mucinoso. Aquí ya podemos observar mucho más grande, con tabiques más gruesos, presenta nodularidad septal. Por aquí presencia de nódulos y contenido hipoecogénico también. Tenemos los tumores, tumor endometrial. El tumor endometrial que son todos malignos, casi todos malignos, se presentan en la quinta y sexta década de la vida. El 30% de los pacientes tienen adenocarcinoma endometrial asociado y el diagnóstico se lo puede hacer más precozmente, ¿no? A la ecografía se va a observar una masa quística con proyecciones papilares. Algunos son áreas de hemorragia o necrosis. El tumor de células claras se considera que tiene su origen en los conductos mullerianos y que es una variante del carcinoma endometrioide. El tumor de células claras casi siempre es maligno y a la ecografía vamos a mostrar sobre todo una masa quística compleja, también inespecífica. ¿No? Es difícil hacer ya el diagnóstico eh, más certero. Los tumores de Brenner, que también es muy raro. Los pacientes son asintomáticos, se descubre de modo incidental. A la ecografía son masas sólidas, hipoecoicas, pueden tener calcificaciones en la pared externa, raro, un componente quístico, puede haber un cistadenoma coexistente y son parecidos a los fibromas o tecomas ováricos. Lesiones sólidas simplemente con nada de quistes, ¿no? Este es un tumor de Brenner en la pared de un cistadenoma mucinoso. A la ecografía transabdominal se muestra una gran masa quística bien definida con un nódulo mural. Mural quiere decir en la pared. Hipoecoico sólido. A la anatomía patológica, pues han llegado al diagnóstico de tumor de Brenner dentro de un cistadenoma mucinoso, ¿no? Una combinación. Tumores de células germinales derivan de las células germinales primitivas de la gónada embrionaria. 95% de ellos son los teratomas quísticos benignos. Y los demás, incluidos los disgerminomas y los tumores de los senos endodérmicos, se observan en niños y adultos. Y casi siempre son malignos. El teratoma quístico eh, corresponde al 15 a 25% de las neoplasias de ovario. El 10 a 15% también pueden ser bilaterales. Están caracterizados por integrar las tres capas germinales, ¿no? Que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y suele predominar los componentes de ectodermo. Se los ven como si fueran benignos, también se llaman quistes dermoides. Habitualmente cursan sin síntomas, se descubren en forma casual y la complicación que puede haber es la torsión de ese teratoma. La ecografía también tiene un aspecto muy variable, que va a ser desde totalmente anecoicos o totalmente hiperecoicos. Pero hay ciertos signos que nosotros podemos reconocer, por ejemplo, una masa quística con un nódulo mural ecogénico que se llama el tapón dermoide.
Ese tapón dermoide va a contener grasa, va a contener dientes, pelo y generalmente proyecta sombra posterior. Este tapón dermoide también se lo conoce como signo de la punta de iceberg, ¿no? Porque se va a aparecer una punta hiperecoica y el resto va a ir desapareciendo en una sombra que es como si estuviera sumergido en el mar, ¿no? Puede haber también un nivel grasa líquido o pelo líquido también. Otros signos bien característicos pero raros son múltiples estructuras ecogénicas esféricas que flotan en una gran masa pélvica. Es otro tipo de presentación. Esto es lo más característico, una imagen hiperecoica. Esta es una ecografía transabdominal, transversal que muestra parte del útero, ¿no? Es transversal, aquí está el útero. Y hacia la derecha, una imagen hiperecoica, hay que salir de dudas que no sea intestino, por cierto. Atenúa el sonido, ¿no? Va desapareciendo el sonido y presenta esto, el signo de la punta de iceberg. Es como si estuviera flotando sobre el mar, la mitad de ese témpano de hielo, ¿no? Ay, ay, espérenme, por favor, que me salte. Acá tenemos otra presentación, que es una masa ovárica muy ecogénica. No se observa tejido ovárico, es como un acúmulo de grasa total. Otro tipo de teratoma. Es la presencia de una masa de ecos variados con nivel pelo-aire. Este es el nivel que presenta. Y un tapón dermoide, contenido graso y muy ecogénico, con sombra. Los dos componentes en la imagen quística. Otro tipo de presentación, donde observamos la combinación de los aspectos, la malla dermoide y el tapón dermoide. Taponcito con el signo de la punta de ice y la malla. En su interior, anatomía patológica, vemos una gran masa ovárica que contiene líquido, grasa, pelo, dientes. Continuamos con lo que son los tumores de células granulosas. Es frecuente en mujeres posmenopáusicas. Son frecuentes en un lado, son unilaterales y son productores de estrógeno. El tipo juvenil se presenta en menores de 30 años y niñas, ¿no? En jóvenes premenstruales cursan con sexualidad precoz por secreción de estrógeno. En la ecografía vamos a observar masas sólidas, hemorrágicas y fibróticas. El tumor de células de Sertoli y son iguales, es difícil hacer su diagnóstico, es un raro tumor, también se llama androblastoma. Eh, Generalmente se observa en mujeres menores de 30 años y casi siempre es unilateral. Es maligno en el 10 a 20% de los tumores. Tiende a recidivar lastimosamente después del diagnóstico inicial con pocas secuencias pasados los 5 años. A la clínica hay virilización alrededor del 30% de las pacientes
pero el resto no presenta manifestaciones endócrinas. A la ecografía se va a observar como masas sólidas hipoecoicas o pueden ser similares de aspecto a los tumores de células de la granulosa. No se diferencian casi nada. Tecoma y fibroma. Ambos van a emerger del estroma ovárico y pueden resultar difíciles de distinguir también entre sí. Anatomopatológicamente es difícil. Los tumores con abundancia de células tecales se van a clasificar como tecoma, mientras que los que tienen menos células tecales y más tejido fibroso se llaman tecofibromas o fibromas también. Entonces los tecomas van a constituir el 1% de todas las neoplasias, es muy raro, pero están presentes en las posmenopáusicas. Son unilaterales, casi siempre benignos y con frecuencia muestran signos de producción de estrógeno. Y los fibromas em, rara vez se asocian a la producción de estrógeno, por lo tanto vienen sin síntomas. Pueden alcanzar gran tamaño, pero se ha referido a citis en el 50% de las pacientes con fibroma de más de 5 centímetros de diámetro. Este es un tecoma donde se observa por ecografía transvaginal una imagen bien definida, hipoecoica heterogénea, al lado izquierdo del útero. Se realiza la parotomía exploratoria y se encuentra este tumor, blanco grisáceo. Aquí tenemos un fibroma porque tiene más un componente fibroso, hemos dicho, bien definido, hipoecoico, con cierta atenuación del sonido. Los tumores metastásicos representan el 5 o 10% de las neoplasias de ovario. Los primarios son más frecuentes en la presentación de mama, aparato digestivo. A la ecografía vamos a encontrar como masas bilaterales y sólidas. Pueden sufrir necrosis, que van a ser lesiones anecogénicas, y adoptar aspecto complejo quístico. Se van a parecer mucho a los histadenocarcinomas. Y puede estar relacionado con la presencia de líquido en cavidad abdominal. Aquí hay ejemplos de metástasis ováricas mal definidas, heterogéneas con áreas hiperecoicas, anecoicas. Aquí tenemos una metástasis ovárica de un carcinoma de colon, también mal definido, áreas heterogéneas, nodulares, con áreas hiperecoicas. Otro tipo de presentación, una mujer posmenopáusica que muestra una masa quística compleja con presencia de tabiques. Y nódulos, ¿no? Ya hemos dicho, se parecen a un cistadenocarcinoma ovárico primario. Otras metástasis ováricas, también llamados tumor de Krukenberg, contienen células secretoras de mucina, proceden de estómago o colon. ¿No? Si se dan cuenta, estos tumores vienen de distintas presentaciones que realmente lo hacen muy difícil de caracterizar qué tipo de tumores van a ser. Por lo tanto, ya sea un aumento en la vascularización, ya sea unos bordes mal definidos, ovarios heterogéneos o presencia de tabiques, más si son gruesos, ya lo tienen que catalogar como si fueran malignos.
Las trompas de falopio. Nos vamos a ir a la última parte que hemos dicho que sí es difícil de identificar por una ecografía transabdominal, pero no es imposible ya con la práctica. Felizmente ustedes están detectando muy bien. Con la ecografía transvaginal vamos a observar mucho mejor, vamos a poder hacerle seguimiento incluso, y se van a ver mucho mejor si están todavía con presencia de líquido en cavidad. Son estructuras ecogénicas, sinusoidales, que miden como 10 milímetros de ancho, que si no se los observa, a veces con la presencia de líquido sí los vamos a encontrar. Las alteraciones de las trompas se van a descubrir, por ejemplo, en el embarazo, pueden haber infecciones y en neoplasias. En la enfermedad pélvica inflamatoria, ya que es una patología muy frecuente y secundario también a infecciones, por ejemplo, a enfermedades de transmisión sexual, van a estar vinculados a la gonorrea y clamidia. Es una diseminación que va a ser ascendente desde el cervix y endometrio, por lo tanto es la causa de dolor. Otras causas de enfermedad pélvica inflamatoria van a ser em, por un apéndice diverticular o abscesos postquirúrgicos que se rompen dentro de la pelvis y también complicaciones puerperales y post-aborto. La enfermedad pélvica inflamatoria puede ser o suele ser bilateral, excepto cuando tiene un origen de extensión directa de un proceso inflamatorio adyacente. Así que será en ese caso a menudo unilateral. También la presencia de dispositivo intrauterino va a aumentar el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria y las secuelas a lo largo plazo incluyen un dolor pélvico crónico, infertilidad y un mayor riesgo de embarazo ectópico. En ecografía podemos eh, em, tener las trompas normales si es un comienzo de enfermedad inflamatoria, por ejemplo. Si la enfermedad va progresando, se pueden ver ya signos, por ejemplo, el engrosamiento o líquido en el endometrio que va a sugerir una endometritis. Podemos observar también pus en el fondo del saco que contiene partículas ecogénicas con reverberación puntiformes que diferencia la pus del líquido seroso, ¿no? Por ecografía transabdominal, las trompas, si están dilatadas, podemos observarlas como unas masas quísticas complejas a predominio quístico, que no se pueden distinguir de otras masas. Sin embargo, por vía transvaginal podemos observar mucho mejor lo que es la dilatación de las trompas y observarlas a manera sinusoidal. Pueden estar engrosadas, obteniendo un diámetro mayor a 5 ml, 5 milímetros de diámetro, que indica que es una enfermedad aguda. La trompa la vamos a observar como en un corte transversal con el signo de la rueda dentada y signo de las cuentas de collar. Esta es una trompa que está totalmente dilatada. Si tenemos Doppler, podemos aplicarla y esta trompa no debería de pintar, ¿no? Lo que se llama hidrosalpinx. Son estructuras sinusoidales, tubulares, con repliegues en su interior. Otra imagen que puede ser confundida mucho con los vasos venosos dilatados. Por lo tanto, tenemos que observar si existe o no movimiento en estas imágenes tubulares, lo que lo va a hacer el diagnóstico de un hidrosalpinx, que está con ecos de nivel
bajo o dentro del tubo. Ya puede ser que se esté haciendo colección de detritus. Aquí tenemos también paredes irregulares como nodularidad parietal dentro de la cavidad de las trompas, ¿no? Se ve también contenido hipoecoico y si aplicamos el doble también vamos a observar aumento en la vascularización, incluso en las paredes, pero no en el centro. Aquí ya tenemos piosálpix. Piosálpix es la presencia de colección de pus, que quiere decir colección heterogénea. A esto no solamente va a venir dolor, sino va a venir fiebre, malestar general de la paciente. Y vamos a observar esa imagen alargada, tubular, distendida, con presencia de restos que son el absceso y un ovario también lleno de pus, ¿no? Ya se ha extendido un poco más la infección. Por último, vamos a mencionar lo que es el carcinoma. El carcinoma es menos frecuente de las trompas de falopio, ¿no? De todos los cánceres ginecológicos. Entonces, es lo que menos debemos pensar al realizar una ecografía. Ocurre en pacientes posmenopáusicas en su sexta década de vida y acuden con dolor, sangrado vaginal y una masa pélvica. Una menor parte de las mujeres va a presentar secreción conocida como hydrops tubae profluens. El tumor suele afectar al extremo distal, pero también afectar toda la totalidad de la trompa. A la ecografía se va a parecer al carcinoma de ovario por la presencia de una masa sólida, que también puede ser quística, un perfil de salchicha con proyecciones papilares. Hasta ahí habríamos terminado completamente con toda la parte ginecológica. De esta parte de patología 2 les voy a mandar lo que es los casos clínicos también para que ustedes amplíen más sus conocimientos con patologías que vamos a encontrar muy frecuentemente en la consulta. Lo voy a subir hoy mismo y van a tener también una fecha límite de presentación. No se vayan a olvidar, por favor, que les voy a dar hasta el 6 de agosto. Así también entre mañana, entre sábado o domingo, sábado yo creo voy a enviar lo que es el link del examen final teórico para que ustedes vayan realizándolo. También van a tener un plazo de hasta el 8 de agosto más o menos. Voy a anotarlo. Y el examen final ya sería el día sábado, como les dije, a las 11 nos estaríamos viendo en predios de la universidad para reponer las horas de práctica que tal vez muchos no han podido acceder. Entonces, desde las 11 vamos a practicar. Les ruego a las chicas colaborarme, por favor, tomando agüita, tráiganse 2 tomas. Y si quieren, traigan también a sus familiares o a sus hermanitas, no sé, ¿no? Para ayudarnos también a ver mucho más patología. Em, en todo caso, ¿tuvieran alguna pregunta con respecto a este tema? Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a las prácticas del día sábado? Si es que no pueden llegar a tiempo, de todas maneras vamos a estar realizando el examen hasta las 4:30, 5 más o menos. Y los que pueden llegar a esa hora, si no pueden antes, pues entonces la realizamos sin ningún problema. No se olviden de subir sus trabajos, que ya los estoy revisando antes de que yo cierre todo, ¿no? Porque luego se quedan ahí reprobados. Ya, entonces en eso por favor no me fallen y nos vemos para el día del examen. Nuestro último día de práctica y evaluación este sábado a las 11, todos por favor. Nos vemos entonces, que tengan buenas noches, hasta mañana. Buenas Hasta noches, doctora. Y mañana.
Mañana, doctora. Bueno, Buenas noches, doctor. Buenas bueno, noches, doctora. chao, chao a todos.